Pues nada, Chapo, estamos aquí en Las Ventas, que claro, impone, pero por otro lado, claro, para algunos es como el Coliseo romano, ¿no? El lugar donde se muere, donde hay muerte, donde, como los antiguamente, pues los gladiadores, y lo ven desde un punto de vista, pues que esto es como una especie de factoría de muerte, de carnicería, de... Bueno, pues eso, todos los antitaurinos. ¿Por qué a tanta gente le molesta, le incomoda esa presencia tan clarísima, evidente de la muerte? Bueno, lo que le preocupa a la gente, sobre todo, no es el hecho de la muerte, sino su puesta en escena, ¿no? Esa es la propuesta más radical de lo que sucede aquí donde estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, es decir, la muerte, haya San Isidro o no, sigue su curso y sigue su proceso, ¿no? No mueren más animales porque haya una corrida de toros que los que mueren habitualmente, ¿no? Si no hubiera corridas de toros en San Isidro y murieran 6 toros cada tarde durante un mes, pues morirían los mismos 700 millones de animales que mueren en España para nuestro consumo humano. La muerte y su manto, digamos, seguiría cubriéndonos a nosotros de la misma manera, ¿no? Estaríamos igual de cerca de echarnos la mano al pecho en un momento dado y caer fulminados por un infarto. Estaríamos igual de cerca del volantazo. Se acerca para todos con la misma velocidad el momento en el que nuestras células dejen de vivir porque se hayan convertido en demasiado mayores, ¿no? Es decir, la muerte está ahí. Me parece claro. Lo que pasa es que aquí lo que hacemos es ponerla en escena, es ver la muerte. Que es justo lo que nuestro mundo y nuestra sociedad evita, porque precisamente la muerte ha desaparecido de nuestro contexto habitual. Totalmente. Antes la gente se moría en casa, había, yo qué sé, mortalidad infantil hace un siglo, y era algo común, corriente, una experiencia que la gente convivía con ella. Claro. Y eso lo hemos ido apartando. La gente de repente un día, el abuelito desaparecen, se van al... Bueno, imagínate con lo de la pandemia, ¿no? Se iban y ya no volvían y ya te daban una urna con cenizas. Claro. Entonces, lo hemos apartado y parece que lo único donde se sigue mostrando abiertamente la muerte son los toros. Efectivamente, y eso es lo que lo hace más radical y es el mayor insulto para muchas personas, ¿no? El poner sobre la escena, el poner en el centro de 22.000 personas que están aquí al lado la muerte segura o prácticamente segura de un animal, que es el sacrificio de un animal, y la muerte posible del hombre. La escenificación de que somos seres mortales y finitos es la mayor ofensa que hace la fiesta de los toros a la sociedad, y en realidad lo que la hace más interesante, por otra parte. Claro que hemos sucumbido, a mi entender, a la negación de la muerte, la negación de la visión de la muerte. Aquí el problema que tiene la gente con los toros no es que se sacrifiquen 6 toros. La gente que sacrifique 6 toros les da absolutamente igual. El problema es que se vea, es decir, la visión de la muerte. Y eso es el tabú de la vista de la muerte que enlaza con otras censuras, ¿no? De qué cosas podemos ver, de qué cosas podemos sentir, ¿no? Esa es la cuestión. Por supuesto, mira, por ejemplo, en esta plaza han muerto 5 toreros, ¿no? En este ruedo en el que estamos ahora mismo. Eso, bueno, desde su inauguración en 1929, ¿es mucho o es poco? No lo sé, ¿no? La muerte de una persona, cuando es alguien cercano a ti, si es tu madre o es tu padre, es tu hijo o tu mujer, es absoluta, ¿no? O sea, no podemos tratar a la muerte como una estadística, sino como algo que nos impacta a la persona y nos cambia de 0 a 1, ¿no? Es binario, vives o no. Total. Pero, por ejemplo, en los toros deja de morir gente cuando Fleming, que tiene una estatua ahí fuera, inventa la penicilina. Claro. Y entonces las heridas de los toreros, afortunadamente, dejan de infectarse, ¿no? Con lo cual, efectivamente, los toros mueren menos personas. Eso no le importa a la gente, ¿no? A la gente lo que le importa es efectivamente que se vea. El proceso de que se anule la conciencia
de que somos seres finitos, ¿no? Al menos en este mundo, ¿no? Oye, y claro, hay algunos que dicen, hombre, sí, los toros hay una parte, digamos, rescatable, estética, pero que habían ahí, creo que las Baleares o en Portugal, dicen, pero no matemos al toro. Wow, es falso, porque después el toro también lo matamos, claro, después, pero no lo matemos delante del público. ¿Por qué el toro tiene que morir aquí en la plaza? El toro, nosotros creemos que el toro tiene que morir primero porque esa es la base del rito. Esto es un rito sacrificial. Es una cuestión estética, es una cuestión artística, es una cuestión en la que el torero se expresa de maneras muy complejas y se sienten cosas, pero en realidad es un sacrificio. No se puede apartar el sacrificio del centro, ¿no? El mayor honor es el asistir al sacrificio que hacemos para comernos el animal, para cazar a ese animal, para medirlos con la naturaleza, ¿no? Y amándola de esa manera. Claro que el toro muere puede morir en la oscuridad del chiquero, ¿no? Eso puede suceder. Lo que sucede es que primero le restaríamos el honor de expresarse, el honor de defenderse a ese toro, que creemos que es importante. Y por otra parte, el aficionado lo que hace al acudir, al acudir a una plaza, el aficionado no está viendo muerte, está asistiendo a una manera de estar en el mundo ante la muerte. No va a ver morir al animal, va a ver cómo el animal se comporta ante el momento final y ante la adversidad, ante el dolor y ante las circunstancias de la lidia. Porque los aficionados, si fuéramos a ver morir animales en serie, pues pondríamos gradas en los mataderos. Lo que sucede es que asistimos a la corrida porque nosotros nos queremos ver reflejados en el toro convertido a la vez en víctima y en héroe, igual que el torero convertido en víctima y en héroe, y queremos sentir que se puede tener una posición digna ante la muerte. Claro, estás hablando de rito sacrificial, de combate, de posición digna. Son palabras, léxico, que nos lleva al mundo casi de la moral, del comportamiento, de cómo comportarse correctamente, según, digamos, cada uno según su naturaleza. Claro. Estaríamos hablando de una fiesta, en ese sentido, profundamente moral. Es que yo creo que es profundamente moral en cuanto a toda la estética del mundo del toro, de la que se habla, de la que podemos asistir y podemos entender, ¿no? Pero es que a mí me gusta, o puedo entender en algún momento, alguien que no esté escuchando, pues todo el baile de colores, de olores, de formas que se mueven, que es importante, pero el sustrato es ético. Es un tío que está delante de la muerte y la asume. Y hace como que no hubiera dolor, y hace como que no le importara, y persigue esa muerte, y se acerca a ella, y hace el viaje a esa muerte. Y un animal que debería escapar, como todos los animales, en realidad acude a la muerte. Entonces, en esa dignidad, el espectador se siente reflejado y ahí vibra en lo más profundo de su capacidad de espectador, que es su esencia humana, completa en cuanto entiende que la vida se acaba. Efectivamente es algo moral, es algo ético. Lo que sucede aquí proyecta las potencias de la fiesta de los toros, son el honor, son la valentía, son el darlo todo por nada, son la dignidad y son darle la ventaja a la desgracia, tanto en el torero como en el toro. Y eso le hace muy interesante, claro. Leía estos días, leyendo cosas así taurinas, un poco para pensar sobre lo que te iba a preguntar. Leía un torero, sabes que ahora hay en Francia todo el debate, porque han intentado prohibir los toros en Francia, ha habido todo el debate, y había un torero que da un testimonio, y me gustó su frase, decía que torear, decía, es flirtear con la esencia de la condición humana. Estás, digamos, llegando a tocar claro, la esencia de la condición humana, que tu mortalidad, y que eso es torear. Él, cuando salía a la plaza, vivía eso. Claro, vive en ese vórtice, ¿no?
O sea, esto en realidad es una puerta entre dos mundos, ¿no? Es muy potente vivir ahí. Y todo remite a ello, ¿no? Por ejemplo, la frontera entre la sombra y el sol, que traza su línea sobre el ruedo. O sea, todas esas fronteras entre la luz, la sombra, la suerte, que tiene tanta presencia incluso en el vocabulario, y el infortunio, la mala suerte, entre el valor y la vergüenza, entre la gloria y la miseria. O sea, eso es lo que se juega aquí. Pero la condición misma del ser humano, a ver, ha habido filósofos y antropólogos en este mundo, ¿no? Pero mi visión, que solo es la mía, de un ciudadano que va por ahí, es que el hombre adquiere su condición humana cuando adquiere la conciencia de que hay un momento en el que va a desaparecer. Sí, sí. Es decir, eso es el ser humano. Sí. Y a partir de ahí convierte y se eleva y se proyecta en dimensiones absolutamente desconocidas para el resto de los animales, ¿no? Es decir, la muerte es la que da vida a los dioses y es la que da vida al ser humano. Es una paradoja. ¿Somos seres que necesitamos para vivir acercarnos a la muerte? Pues sí, naturalmente, porque si no somos capaces de dotar a nuestra existencia terrena de una dimensión total, ¿no? A mí esto que se dice, la gente, yo corro encierros, por ejemplo, ¿no? Los toreros, la gente que vais a los toros, la gente que va al encierro, el unga, sois primitivos. Y yo siempre les digo, no somos primitivos. O sea, el hecho de acercarse a la muerte para saborear la vida está muy lejos de lo primitivo, puesto que el hombre se separa del resto de especies en cuanto es capaz de superar su instinto de supervivencia para vivir cosas diferentes, que lo llenan en una plenitud diferente a la de las dimensiones de la mera supervivencia. Es decir, ponerse delante de un toro para vibrar y para sentir cosas, y en realidad es algo vanguardista, es muy sofisticado. Mi perro no se pone delante, mi perro es capaz de jugarse la vida para salvarme a mí, porque adoro a mi perro, y mi perro me adora a mí, en una manera, no sé si sobrehumana, sobreperruna, pero no es humano, porque mi perro no sabe lo que es la muerte. Mi perro no se despierta a las 4 de la mañana pensando en cómo será su final, ¿no? Claro, pero fíjate que leía estos días también a este filósofo francés, Hadjadj, que decía que en nuestro mundo hoy en día te educa ocultándote la muerte. Claro. Y de repente un día, cuando tienes que enfrentarte a ella, te coge por sorpresa. Oye, a mí no me habían dicho que yo era mortal, a mí no me habían dicho que iba a morir. Claro. Y entonces, bueno, no te preocupes, si te agobias mucho ya te pondremos una inyección y al otro barrio. Ah, ¿no? claro, sí. Y entonces, digamos, que precisamente los toros es un recordatorio y una educación. Es una educación. De que realmente eres mortal y de que la muerte está ahí. Claro. Es una educación no solo de que la muerte existe, sino en la muerte. Es decir, ¿cuánta gente se ha comportado como los toreros que han salido a este ruedo y ha tenido en ellos una imagen para enfrentar lo que les ha sucedido y lo que les está sucediendo? ¿Cuánta gente ha entrado en un quirófano en torero? ¿No? Sí. O sea, ¿cuánta gente ha entrado ¿cuánta gente ha entrado en la consulta de un médico de una revisión oncológica en torero? Con actitud torera, porque ha dicho, no, yo voy a la vida y voy a hacer el paseillo por el pasillo de este hospital. Joder, eso es muy bonito. Bueno, que el lenguaje español está lleno de expresiones toreras. Sí, claro que sí. Pero de hacer el paseillo, que me ha hecho claro, hacer el paseillo, es que está haciendo el paseillo. Hay tantísimas. ¿Cuánta gente ha ido a un tratamiento oncológico como va un toro al caballo en este ruedo? Sabiendo, no el primero, sabiendo al segundo, el segundo puyazo. Y ya sabe el toro lo que duele. Ahí es donde se demuestra la bravura. Y se arranca de largo y va y empuja. Bueno, eso nos enseña a vivir. Y nos enseña a morir también, claro. Es que esa es la cuestión. Pero claro que nos han privado y nos intentan, no sé, o nos intentamos privar de la visión de la muerte. Cuando en las redes yo voy por ahí y me encuentro mensajes que dicen, si te caes, lo importante es levantarte.
Bueno, depende de cómo sea el viaje, ¿no? Claro. Depende, porque hay viajes de los que no te levantas, eso lo aprendes aquí, y lo aprendes en la calle, en un encierro. Si lo sueñas, lo vas a conseguir. Perdóname, es mentira. Es mentira. O sea, que los toros también te vacunan de lemas publicitarios simplistas, facilones. Hombre, claro, por supuesto, por supuesto. Y yo creo que es importante el hecho de cómo nos permite, o sea, cómo nos permite tener un acercamiento a la muerte, no sé si pleno, porque no sé si existe, ¿no? Pero más pleno de esconder la cabeza, de la actitud de esconder la cabeza en un agujero, del avestruz, ¿no? Pero sí que nos permite vivir de otra manera. O sea, ¿por qué se llama fiesta de los toros? ¿Por qué? Pues, se llama fiesta aquí. Sácame del. Pues porque la presencia. No. O sea, yo creo que eso lo podemos compartir. Que digamos que es algo que vive toda una serie de personas en torno a un hecho. Claro. Pero no solo eso, porque los toros, hay una comunidad mucho mayor de personas en todo el mundo que viven el mismo partido. Si hay un derbi Madrid-Barça, ¿no? Hay cientos de personas en el mundo, pero no es lo mismo, porque no es puede ser la fiesta del fútbol, puede ser festivo y viven grandes momentos, etcétera, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que lo que sucede en la fiesta de los toros es que nos recuerda nuestra finitud. Y entonces, al recordarnos que somos finitos, vivimos el resto del mundo, el resto del día con una intensidad diferente. En San Fermín, por ejemplo, cuando pasan los toros por la calle y el pueblo, de una manera delegada viéndolo o de una manera personal, se pone delante de las astas de la manada, que es la mayor ejemplificación o figuración de la muerte que hemos logrado como especie nunca. El toro, que significa la muerte, negro, con cuernos, te coges, la mala suerte, a veces pasa cerca, otras no, y de pronto cuando menos te lo esperas te agarra. Pues eso lo que produce es una conciencia de que tenemos que vivir, o de que podemos vivir la vida cada día como si fuera el último. No sé, a mí lo de cada día fuera el último a mí no me gusta, porque me pondría muy triste si me dijeras ahora mismo, oye, es el último día de tu vida, no tendría ganas de nada. No creo que sea muy posible. No. Pero el primero, sí. Pero el primero sí. O sea, vivir, porque dice la gente, ¿por qué San Fermín es San Fermín? Bueno, San Fermín es San Fermín porque hay un encierro y hay una corrida. El toro permite la consciencia de la posibilidad de tu muerte, que es lo que hace posible la conciencia de la posibilidad de la vida. De la vida intensa, ¿eh? Claro. O sea, de la fiesta. Tengo un amigo, le gustan mucho los toros, y me decía una cosa, porque hablando de tardes malas y tal, y de que, bueno, pues esto tú vas a la plaza y a veces sale bien, pero otras no tanto, claro. Lo que sea. Pero él me decía, pero mira, siempre, lo que hay siempre, lo que te aseguras cuando compras una entrada para ver, es que vas a vivir algo que es verdad. Claro. Que no es eso, puros fuegos artificiales o cartón piedra o una escenificación que los ha... No, hay algo verdadero ahí, que al final es eso, que se están jugando en la vida, que hay ahí... Y claro, esto me parece... A veces cuando se defienden los toros, que es verdad, dicen, algunos lo defienden, no, son las tradiciones, lo hemos hecho siempre. Bueno, pues bien, pero también había cosas que hacíamos antes y no se hacen y tampoco... Claro. No, depende. O te dicen, yo qué sé, pues vive mucha gente de los toros, oye, magnífico, y tantas familias, o sea, yo creo que está muy bien. Sí. Pero, digamos, no va a lo nuclear. A mí me parece que lo que estás tú comentando ahora, que a mí me ha recordado esto de que siempre hay algo de verdad, claro. Es mucho más nuclear, es mucho más potente y es mucho más... digamos, argumentalmente devastador ante los antidemocráticos. Eso, digamos, ante eso, mejor te callas. Claro, el hecho de que hay algo que es verdad, y es exactamente eso, es el hecho de que haya un tipo que puede morir. Si eliminamos la posibilidad de la muerte, pues extendemos un velo que hace imposible esa revelación, ¿no? Efectivamente, es la muerte justamente la que hace la muerte posible y cierta,
aquí. La que hace posible eso, el hecho de que, bueno, está ahí, ¿no? Pero podemos pasar por la puerta de la enfermería. O sea, ahí está ese es el río, ¿eh? O sea, ahí está Caronte. Es decir, aquí no hay medias verdades. Y eso... Tienes que bajar aquí con las monedas, ¿no? Porque claro, tienes que pagarle. de oro, ¿no? Vestido de oro, claro, que es lo que es un torero, ¿no? Claro. Traje de luces. Luego, todo eso establece un sistema ético que es terrible sobre lo que está haciendo el torero y el toro, sobre cómo se juzga, que no son los cánones que hay fuera, ¿eh? O sea, ahora mismo fuera de esta plaza te están diciendo que si un equipo gana por 10 goles a otro, en realidad no serían demasiados. O sea, quizás sí, ¿no? Porque no estarán abusando. ¿Y por qué un tipo que corre en 12 segundos los X metros va a ganar los metros que otro corre en 14? Si se han preparado lo mismo durante los últimos 4 años de Olimpiadas, ¿no? Y aquí hay gente que se sienta en esa piedra y juzga al torero con ferocidad. Porque la vida siempre te va a juzgar con ferocidad. O sea, porque uno mismo se va a juzgar así. Cuidado. Es decir, no es que a mí me pueden aplaudir cientos de millones de personas porque de pronto pierdan la cabeza y piensen que yo o tú somos seres excepcionales, ¿qué tal? Pero el juicio del último segundo y el último minuto que nos hagamos nosotros va a ser feroz sobre nosotros. Vamos a ser nuestro propio tendido 7. Claro, tendremos el 7, efectivamente, que está ahí, ¿no? Y que somos nosotros mismos. Y somos, pero es que ¿o no? Nos ponemos la careta, sí. Porque sí, ¿cómo se juzga uno? Bueno, porque además sabemos todas nuestras miserias, somos los que las sabemos mejor. Claro, por supuesto. No, y luego hay unos estándares distintos en nuestra relación con el miedo, que también creo que es importante. A ver, explica eso del miedo. O sea, el miedo que tiene que ver naturalmente con la muerte, ¿no? Si no hubiera muerte, ¿a qué le vamos a temer, no? O sea, sí. Al tedio. Claro, pero totalmente. Bueno. Que es una muerte chiquita, ¿eh? Sí, también. ¿No? Es morir, pero no acabar de morir, no librarte nunca. Claro, o sea, si fuéramos eternos en este mundo, pues... Bueno, no sé, ¿no? Podríamos ir procrastinando. Lo del primer día sería muy difícil de vivir. Sí, desde luego. Bueno, Aubrey de Grey, el científico inglés, vaticinó que nuestros hijos verían el mundo en el que fuéramos eternos porque hubiéramos conseguido revertir el envejecimiento celular, ¿no? Entonces, tú imagínate, o sea, ¿quién conduciría? Yo no saldría a conducir, ¿no? Porque no estaría perdiendo X años de vida, sino igual estaría perdiéndome 1000 años de vida, ¿no? O sea, ¿qué riesgos tomaría de tener un accidente? Bueno, sería una locura, ¿no? Pero el miedo es importante porque, o sea, creo que esta fiesta está hecha de miedo. O sea, es que va asociado a la muerte, ¿no? Y entonces esa es una de las mayores lecciones que tiene, que es comportarte ante el miedo. Fuera, de nuevo, a esto que le llamamos fuera de esta plaza, ¿no? Todos los mensajes que recibimos desde que somos pequeños son, yo creo, erróneos. Y son, no tengas miedo. ¿Cómo no vas a tener miedo? El miedo te salva. Claro, si la vida... O sea, tú tienes un montón de cosas que perder. Y yo también, yo tengo 3 hijos. O sea, lo cerca que estoy de perderlo todo y van por ahí, no sé qué están haciendo, no sé si están subidos a algo, o comiéndose un caramelo demasiado grande, o no sé qué está pasando, ¿no? Están en el cole ahora. Entonces, ¿cómo no voy a tener miedo? Luego lo que se dice es lucha contra el miedo. Contra el miedo no puedes luchar, porque es más fuerte que tú, porque está hecho de las piezas de tu fondo más oscuro. No tengas miedo, lucha contra el miedo. No, al miedo hay que sentarlo al lado y decir... Okay, vive con tu miedo, ¿no? Vive con él. Yo tengo una hija, la mayor, que ya es médico, y me decía, hizo el mío hace 2 años, me decía, las de mi generación, claro, nos pegan una bronca y se vienen abajo. No, claro. Digo, yo como ya supongo que, no sé, les he educado, pues alguna bronquita le caía, dice, no, yo
pues mira, pues sí, por aquí me entra, ya sé que les tengo que asumir, oye, que me van a llegar y ya está. Pero no te puedes imaginar. No han vivido sin miedo, han vivido sin, digamos, entre algodones, y cuando se enfrentan a la vida real, colapsan. Hay una cosa totalmente, o sea, efectivamente el colapso... Les haría falta venir de vez en cuando por aquí, para ver si recuperaban, ¿no? Sí. Lo que no les explicaron. Efectivamente, yo creo que el miedo, o sea, el colapso relativo al miedo, no sé cómo lo ves tú, es el pánico. ¿No? Entras en pánico. Entrar en pánico. Que es distinto a tener miedo. En el encierro, por ejemplo, el que se ha metido en el encierro para correrlo sabiendo lo que es, y ese tío lleva 8 o 10 horas y 10 meses pasando miedo, ¿vale? Y ha tenido un miedo horrible, y ha estado dando vueltas en la cama, madre mía, lo que voy a hacer. Entonces se siente mal y va al baño y se levanta y vomita, y entonces al final consigue conducirse con cierta dignidad hasta meterse en el recorrido del encierro. Ya está viviendo el miedo. ¿Quién sufre pánico? El que no se ha planteado lo que va a hacer, o el que no sabe lo que va a hacer y de repente está ahí. Y de repente está ahí, a -1, se da cuenta de que un tipo de 110 kilos, un navarro de la ribera, de 2 metros, está temblando como un niño, y entonces ese miedo se le contagia y se da cuenta de lo que va a pasar, y en ese momento hace lo que sea. Corre, pasa por encima de la gente, intenta salir, araña las puertas. Y es cuando es peligroso. Y ahí es el pánico. El miedo tú puedes vivir con él perfectamente, ¿no? Pero si lo conoces y si sabes, ¿no? Yo tengo un familiar que se dedica al sector cárnico, trabaja allí, y me explicaba ahí también cómo matan a los animales que tienen allí, cerdos, vacas, y cómo, bueno, pues... las medio duermen, lo de la música, una cosa, digamos, casi de película distópica, para que no sufran. Porque yo, viendo todos los debates en Francia, había gente que decía, bueno, aceptamos que al toro se le mate, incluso que lo maten, digamos, en la plaza de toros, pero hombre, sin sufrimiento, que de repente, digamos, por megafonía pongan una música agradable, claro, y que entonces se le dé alguien vaya por detrás y sin que se dé cuenta le peguen una descarga o le den tal, y entonces se acusa a los aficionados de crueldad, ¿no? Mira, creo que lo has comentado, disfrutan, son unos sádicos que disfrutan viendo cómo el toro se le pincha en la plaza, ¿no? Se le evita la muerte dulce, que es la que a lo mejor queremos para... A mí hay una cosa que sí me llama mucho la atención, respecto a los seres humanos, ¿no? Antes, cuando se hablaba de la gente, decía, oye, ¿qué es una buena muerte, no? Una buena muerte es una muerte en la que tú eres consciente de que te estás muriendo, rodeado de los tuyos, de cariño, puedes despedirte. Hoy en día, ¿cuál es una buena muerte? Es no enterarme. Un día me voy a dormir y ya está. Claro. Y ellos, digamos, trasladamos esa visión al toro y decimos, una muerte dulce, donde el toro casi ni se entere. Claro. En este caso, lo que hemos hablado antes de la disposición ética del animal, que es necesaria para nuestra admiración del animal, tiene que haber dificultades. No podemos conocer el toro y no podemos juzgarlo ni recordarle 25 años después, los toros ilustres, pues si no lo hemos conocido como son en la adversidad. Igual que un torero, si no se arriesgara o no sufriera o no le doliera, pues no podría ser quien es, ¿no? Con lo cual los toros no tendrían sentido si no dolieran, igual que tantas cosas. Igual que la vida. Pero ahí has introducido algo que es muy interesante, que es el tema de lo necesario. Es decir, hay mucha gente que cuando se enfrenta de manera primaria a este debate, pues piensa que inferimos sobre el toro un sufrimiento innecesario, con lo cual ellos creen que el sufrimiento que ellos causan a los animales sí es necesario. Y ahí es donde está el
núcleo de este asunto. De la discusión, toros sí o toros no, no del tema de la dimensión del toreo. Y ese asunto es que si alimentarnos de animales es necesario o no. Entonces ellos dan por hecho de que el sufrimiento que ellos hacen pasar a los animales es absolutamente necesario, pero el nuestro no. El sufrimiento de los 700 millones de animales. De los patos de los cuales sacamos el foie que nos encanta, ¿no? Y sí. Que no lo pasan precisamente bien. O el sufrimiento de la vaca que va camino al matadero, ¿eh? O sea, no hace falta que nos vayamos ni siquiera a casos extremos. Al foie, o sea, que vamos al filete. Entonces la vaca allí, o el pollo, o el conejo, o el cerdo, pues van al matadero y mueren allí. Primero pasan un miedo y se les somete a una violencia que no es lo mismo para un animal de combate que para un animal que no combate. Es decir, no es lo mismo pegarme a mí que pegarle a mi hija de 5 años, que escapa. Yo puedo escapar, pero hay un momento dado en el que no puedo escapar. Entonces el daño que nos podemos hacer es distinto, porque yo estoy en una actitud de combate. Por eso no es lo mismo pegarle de piñas a alguien por la calle de Alcalá que un combate de boxeo. No es lo mismo el dolor, no es lo mismo absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, aceptemos eso. Necesario. Lo que sucede en el matadero es necesario y lo que sucede aquí hay una barrera de lo innecesario, ¿no? Ya está. Entonces eso hay que eliminarlo. Bueno, no está tan claro que nos debamos alimentar de proteínas animales. Nosotros creemos que sí, pero hay un debate abierto, ¿eh? Es que si yo creo, que si fueses consecuente, los antitaurinos deberían de estar totalmente en contra de la muerte de ningún animal. Claro, efectivamente. ¿Por qué unos sí y otros no? Porque el toro tiene derecho a la vida y no lo tiene el conejo, ¿no? O el mosquito. Bueno, claro, por supuesto. La garrapata. Bueno, es que la ley de bienestar animal no está muy claro si tú matas un mosquito puedes incurrir en un delito. O sea que si tu vecino te denuncia. Te puede denunciar. Y luego está, claro, el bicho, ¿no? Entra una cucaracha en mi casa. ¿Qué es lo que hago? Ahí tiene muchas connotaciones más. Pero en lo necesario, por ejemplo, nosotros... yo hago una especie de razonamiento que alguna gente piensa que es o sea, que no hay que tomárselo ni muy en serio ni muy en broma, como que decía Camba, ¿no? Y es lo siguiente: si yo acuerdo contigo que tengo que comer un cierto número de proteínas animales para sobrevivir, cosa que está puesta en duda en el mundo actual, pero bueno, vamos a ver que le necesitamos a proteínas animales. Cuando como un plato de buey, estoy generando X muertes. El buey da 400 kilos de carne. Si yo como un pollo, estoy generando X muertes, pero al producir la muerte de ese pollo, 1 kilo de carne, estoy generando 400 muertes extras. Eres un asesino en masa. Claro, porque ¿por qué tengo que generar más muertes de pollos? Por tan poca carne. Ya no te digo, vayamos al boquerón. Bueno, es verdad que los peces a esta gente les da bastante igual, pero bueno, no les importa. Hasta que vieron la generación que vio Buscando a Nemo. Entonces claro, sí. Claro, aquí entraríamos con todo el tema de la humanización de los animales, del mundo Disney, del urbanita que no ha visto un animal de verdad en su vida, pero pontifica sobre el sufrimiento animal. Sí. Me hacía gracia, leía también otro día una entrevista con Zabala de la Serna, que hablaba, me gustó la palabra mascotización, ¿no? De que consideramos que a todos los animales como si fuesen nuestras mascotas. Trasladamos la relación que tenemos con la mascota al reino animal. Claro, sí, efectivamente. Y proyectamos sobre ellos los sentimientos que deberíamos proyectar, se supone, sobre un perro, ¿no? Y entonces no tiene sentido. O sea, dejamos de tratar a los animales por su naturaleza. O sea, tener misericordia o compasión de un toro es insultarlo. El efecto Disney es terrible. Terrible. Por una razón. A mí no me parecería mal que cada uno tuviera la visión que quisiera de los animales, porque yo no soy quien para decirlo, si no alterara de una manera terrible su visión sobre el ser humano. Claro.
Claro, porque es que al final esta confusión entre humano-animal lo que te hace es no entender lo que es el animal, pero tampoco entender lo que es el ser humano, ¿no? Claro. Yo, digamos, estamos ya en una sociedad en la cual somos incapaces de responder a la pregunta ¿qué es una mujer? Esto pero claro, es que ya vamos más allá. ¿Qué es un animal? ¿Qué es un ser humano? Claro. No, estoy seguro que salimos aquí, nos ponemos en la calle y preguntamos a los que vayan pasando y sobre todo a gente joven y estas preguntas serían muy difíciles que las que pudiesen decir algo con sentido. Claro. Es que efectivamente el animalismo yo creo que no es una prolongación del humanismo, no es una prolongación del humanismo sublimado, sino que es algo contrario al humanismo. Es decir, yo soy un orgulloso especista y el antiespecismo creo que va absolutamente en contra de los principios del humanismo. Porque yo no puedo decir que yo no puedo convertir a mi perro en mi hija. No puedo. Los perrijos estos que dicen ahora. Claro. No, porque es tratarlos como lo que tú decías, no acorde a su naturaleza, es tratarlos mal. Es tratarlos mal. Claro, efectivamente. Primero es tratar mal al perro y luego, si tengo ya, por comparación, si tienes un hijo, es tratar mal al hijo. Es decir, esta cosa que te dijo en el Parlamento de si atropellan a mi perro es igual que si atropellan a mi hija. A mí yo me espanté, porque a mí me parece barbarie absoluta. ¿Cómo va a ser lo mismo? O sea, yo no estoy igualando a mi perro con mi hija, sino que lo que estoy haciendo es igualar a mi hija con mi perro. Porque mi perro nunca va a poder ser mi hija. Mi perro es un perro estupendo. Tengo 3 perros, tengo un caballo, he tenido 40, 50 canarios. Adoro a los animales, ¿vale? Vivo con ellos experiencias increíbles, pero nunca, ¿cómo voy a ser? Tu hija es otra cosa. Es otra cosa y está a otro nivel. Es decir, a mí lo que decía la anterior presidenta del PACMA, que decía que se preguntó un día, bueno, claro, el típico dilema entre darle las pastillas a tu padre o a tu madre o a tu perro. Bueno, ¿es eso barbarie o es la fiesta de los toros? Yo creo que eso es barbarie. Y es una barbarie que para decir eso tienes que vivir en la ciudad con tu mascota. Ah, totalmente, claro. Cuando vives en el campo con tus animales, no se te ocurren estas barbaridades. No, por supuesto que no. Pero a mí hay algo que me generó un vacío importante y es una conversación que tuvieron Peter Singer, ¿sí? Y Tom Regan, que es otro filósofo, ¿no? Animalólogo. Y por si alguien no lo conoce. Y entonces ellos se cartearon durante un tiempo en un caso que era The Dog in the Lifeboat. Entonces era el perro en el bote salvavidas. Entonces esta gente se planteaba si, habiendo una tormenta y embarcando una lancha salvavidas, agua, y no pudiendo soltar más lastre que el de sus ocupantes, que eran 15 hombres y un perro, había que tirar al perro, había que tirar al hombre o había que tirarlo a suertes. Bueno, ninguno de los dos dijo que había que tirar al perro. Tuvieron un debate que yo invito a la gente a que lo lea, es interesante. Entonces, claro, ¿quién se ha atrevido? Da vértigo preguntarlo. O sea, ¿qué movimientos políticos se han atrevido a igualar a los hombres con los animales? Ya no se puede dar la respuesta. Ya cada uno que lo piense. Cada uno que lo piense. Ahí está la hemeroteca. Ahí está la hemeroteca de qué es lo que ha sucedido con la animalización del ser humano a cada vez que ha sucedido. Fíjate que desde esta perspectiva, otra de las acusaciones que se hace a la fiesta de los toros es decir, oye, es injusta, ¿no? Porque en el combate que hay entre el toro y el hombre juega con ventaja, porque, bueno, pues claro, no es injusta, digamos. Claro, sería injusta si son iguales y a uno lo echas al ruedo con una espada, digamos, con un capote o con una muleta, y al otro lo dejas desnudo. Claro. Pero como no son iguales, a cada uno lo estás tratando acorde a su naturaleza y acorde a sus capacidades, claro, y a su habilidad y a su ingenio, y uno tiene sus
cartas para jugarlas, que el toro también tiene las suyas, Sí. y el torero tiene las suyas, que lo habitual es que precisamente porque la especie humana está por encima, pues lo habitual es que esas cartas con las que juega el torero le hagan resultar vencedor en ese combate. Claro. Pero hay combate, de vez en cuando puede no salir así. Hay una posibilidad, al toro se le concede la posibilidad de que sea él el que hiera, y no solamente ser herido él. Pero esto es un sacrificio, volvemos al principio, y es un sacrificio del hombre sobre del animal por el hombre. Entonces el torero mata al toro igual que es el hombre el que come al cerdo y no el cerdo el que come al hombre. Es decir, es así. Es así. Es así. Otra cosa es que hay mucha gente a la que le parezca muy mal, y entonces si preguntáramos quién debe morir en la sociedad, preguntáramos a la sociedad quién debe morir en la plaza, pues haya un montón de gente que diga que el que debe morir es el torero. Es curioso que luego son los que van dando lecciones de empatía. Es decir, los que desean que a mí me coja un toro en la Cuesta de Santo Domingo son los que luego dicen: ay, que tenemos que tener empatía con los demás seres vivos cuando están deseando que me muera, cuando a mis hijos les han puesto banderillas por las redes 25 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la historia, pero el que tiene que morir es el animal. ¿Cómo iba a ser al revés? De hecho, también lo sabrás, ¿no? Cómo se ha invertido, porque antiguamente, te estoy hablando de hace siglos, la crítica a los toros era precisamente por el otro lado. Es decir, cuidado que el hombre se la está jugando, y ¿por qué tiene que jugarse la vida de manera gratuita? Es temerario, es arrogante. Los papas, esa es la crítica que han hecho. Hicieron ahí, y decían, bueno, pues ¿por qué el hombre tiene que jugarse la vida gratuitamente? Después eso, bueno, pasó, pero digamos, ahora no, ahora lo que les escandaliza no es eso. Ah, claro. Es que el que se juega, es el que pueda morirse el animal. Bueno, es que estarían encantados si hubiera corridas de toreros. Claro. O sea, si aquí sacrificaran a 6 toreros los toros y entonces les sacaran las tripas en este ruedo, estarían encantados. O sea, les parecería algo súper feliz. A los niños los traerían de excursión. Claro. A ver cómo. ¿Por qué? Pero eso que puede parecer de una caricatura que estamos haciendo tú y yo, sí, nos reímos. Nos reímos, en realidad esconde algo atroz. Y yo creo que aquí lo que está pasando, y ese es el miedo que tengo yo, es que detrás del odio al torero en realidad lo que se esconda es un odio brutal al ser humano. Pues claro que el hombre caza, y claro que el hombre come carne, y claro que es el hombre el que come y no es el cerdo el que come al hombre. ¿Por qué? Porque somos el Homo sapiens. Dicen, no, tenéis que dejar de cazar porque ya no tenéis garras, ni dientes, ni colmillos para agarrar a la presa por los cuartos traseros. No tenemos colmillos porque somos el fucking Homo sapiens. Es decir, hemos inventado un rifle que le pegas a una lata de Coca-Cola a 2 kilómetros. Y eso es parte de nuestra naturaleza. Claro. Ahora, ¿qué queremos? ¿Hacer corridas de toros donde muera corridas de torero donde muera el torero? En la pandemia sucedió. Hubo un eco de eso. Y a mí, de verdad que me produjo un vacío. ¿Tú escuchaste alguna vez lo de que la vida se abre paso? Sí. Cuando entraban los corzos en las gasolineras. Sí. ¿No estaban diciendo quizás que cuando yo aparcaba con mis 3 hijos mi furgoneta diésel, yo no era vida, y que eso era la vida legítima, que tenía que ocupar el espacio? La vida legítima es la vida salvaje, la vida... Sí. Y que nosotros somos un parásito que debemos de desaparecer del planeta Tierra. Ahí, efectivamente. Entonces, el PACMA celebra, ¡qué maravilla! Chernobyl. En el área desocupada alrededor de Pripyat se han desarrollado, han vuelto 3 especies nuevas de zorros, por poner. ¡Qué bien! Oye, pues nada, de maravilla. A ver si lo extendemos a toda la Tierra. Claro, de maravilloso. Bien. Pero es que el toro, la tauromaquia, pone en escena una cosa que es la grandeza del ser humano, y eso ofende mucho. ¿Por qué? Porque estamos poniendo a un tipo que pesa 65 kilos, que es así de bajito, y que tiene el cuerpo de una adolescente de 15 años, frente a un toro de 500 o 600 kilos, con un trapillo y una espada, y a través de su inteligencia
de su arrojo y de su decisión y del conocimiento de los terrenos y de una técnica súper depurada y de su habilidad, es capaz de reducir al toro y matarlo. Y encima, ser un tío guapo y sonreír y salir airoso y que la gente le aclame, que la gente le aclame como el gran héroe, ¿eh? Y entonces suba, digamos, o cuando muera suba ungido al carro de la gloria al Olimpo, ¿no? No, claro. El ser humano, eso es lo que representa el ser humano. Cuando, por ejemplo, la gente ve San Fermín por la televisión, el encierro, ¿qué se dice? ¿Por qué vibra el tipo de Australia en su salón? Bueno, está ahí viendo a ver si el toro, si el toro va a cornear a alguien, ¿no? Eso sí. A ver si lo pilla. A ver si lo pilla. Y por otra parte, lo que está sintiendo es que el ser humano es capaz de ponerse 2000 tíos delante de una manada de 6 toros y 6 cabestros y de llegar a los corrales y de hacer esa gesta, ¿no? La adrenalina cuando... Claro, tú corriendo, pero los que lo ven en la tele o de tal, la adrenalina de ir viendo cómo el toro se acerca pero no llega, pero aquel al final, en el último momento, claro, hace un quiebro y se va. Es un espectáculo, claro, precioso. Que eso es la vida. Ahora, es verdad que tú has dicho una palabra que es cierta, científicamente, que es la adrenalina. Pero reducir esto a la adrenalina, que es lo que intentan muchos, es decir, esto como si fuera, pues... Sí, una montaña rusa. Claro, como si yo tomara un MDMA y entonces tirara en el vasito de vino y entonces ya viviera una... Eso es otra cosa. A mí me pasó una cosa, si me permites que te cuente, que una historia sobre la adrenalina, en San Sebastián de los Reyes a mí me echó mano un toro, en los últimos encierros que hubo. Y que no me hizo nada, magulladuras, etcétera, y tuve mucha suerte y entonces no me metió el pitón, pero bueno, me alcanzó y me tiró al suelo. Entonces, hablando con Fernando Ardura, un compañero mío, legionario, tendrá 80 años, Fernando, gran corredor, de los mejores corredores que ha habido en la historia reciente. Hablando con Fernando, me iba yo en un coche a Valladolid a comer con unos amigos columnistas en un concierto de los Hombres G, en casa de Guillermo Garavito, y entonces hablaba con Fernando desde el coche. Y le dije, Fernando, me ha echado mano un toro, y me dice, qué suerte tienes. Cuidado, ¿eh? Y yo, pero Fernando, y dice, sí, porque no te ha hecho nada, que no. No me ha hecho nada, no me ha hecho nada. Dice, bueno, entonces lo has visto de cerca, porque le has visto los rizos del testuz. Lo has visto de cerca, que sí, claro, lo he visto de cerca. Sí, de muy qué remedio. Y dice, qué maravilla. Dice, mis mejores días, me cuenta Fernando, el viejo corredor, me dice, mejores días era cuando me agarraba un toro y no me hacía nada. Porque ahora, dice, después del encierro te has tomado una cervecita con los amigos, ¿verdad? Sí. Y ahora te vas a ir hasta Valladolid y vas a comer con los amigos y vas a pasar un día maravilloso. Y sí, Fernando, dice, porque vas en brazos de la adrenalina. Y él mismo se corrige y dice, bueno, a mí lo de la adrenalina, dice Fernando, siempre me pareció una vulgaridad. Dice, porque seguro que existe, científicamente, dice, pero yo no sé de adrenalina. Dice, yo sé de la alegría interior de un hombre. Entonces, el hecho de la adrenalina, en realidad, pues es una vulgarización de algo que va mucho más allá. Y esa cervecita y esa comida, esas sí que son las del primer día. Claro, efectivamente. No las del último. Es así. No la del último día, la del primero. O sea, el hecho de volver a nacer, ¿no? Eso que se dice, has vuelto a nacer. Has vuelto a nacer, claro. Claro, nacer de nuevo, ¿no? Siendo consciente de que acabas de nacer y de poder sentir que ese abrazo que le das a tu mujer, a tus amigos o a tus hijos, el olor de tu mujer cuando la abrazas después de correr el encierro, es como si la conocieras de nuevo. El primer trago de vino de una bota al sol de la mañana. Pues lo que queda claro es que
tratamiento de shock para gente aburrida, sin sentido en sus vidas, es que empiecen a correr encierros. Bueno, puede ser. Pueden empezar leyendo tu libro, que es magnífico, y que te anima y te abre, digamos, ese mundo, y después que empiecen poco a poco, sin entrar en pánico, sin tal, pero que a lo mejor es que se acerquen al miedo. Camino para esos aburridos y que no encuentran sentido a sus vidas. Sí, no, desde luego es un shock, ¿eh? Es un shock. Hay gente que... Yo tengo que hacer una salvedad a esto, y es que hay gente que no lo necesita, claro. Desgraciadamente, ¿no? Entonces hay gente para la que verle los ojos a la bestia, pues desgraciadamente no necesitan San Fermín, porque su vida es... porque se lo ven todos los días, sí. ¿no? Entonces, pero incluso ellos pues pueden venir a festejar que están vivos con nosotros, y aunque no sea al encierro, pues tienen un sitio en la mesa del almuerzo, igual que tú, que estás totalmente invitado. Antes me decían que vale la pena, no he estado nunca, pero ya, vamos, me están llegando inputs positivos por muchos sitios. Esa mañana, a las 10 de la mañana, pegándote el sol en una calle de Pamplona, con un plato de huevos fritos con magras con tomate y un amigo que canta una jota y un trago de una bota de vino, Jorge, eso... Yo la verdad pensaba que yo ya estaba mayor para esta experiencia, pero después de escucharte me parece que lo voy a tener que probar. Tienes que venir. Venga.